medio de tiempos difíciles necesitamos ser edificados con la palabra de Dios. Bienvenidos y bienvenidas a un tiempo dominical del mensaje de la palabra de Dios en el ministerio de la Iglesia Evangélica El Paraíso. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Bendito sea su nombre. Alabemos juntos al pastor. Muy buenos días para todos ustedes, hermanos, hermanas, amigos, amigas, a este nuevo encuentro de Escuela Dominical. Damos gracias a Dios por el gran privilegio de poder reunirnos nuevamente en este nuevo domingo, mayo 31 del año 2020. Mis amigos, amigas y hermanos y hermanas, gracias a Dios por este gran privilegio. Él nos ha mostrado su misericordia, su amor durante todo este mes de mayo, que ya llega a su final, durante los meses anteriores, y también lo hará durante todo el año en su misericordia. Así que estamos agradecidos con Dios, que nos permite desde aquí, desde este templo, y ustedes desde sus hogares, para compartir con todos la palabra de Dios y también los cánticos de alabanza y tiempos especiales en este domingo. Gracias al Señor por su misericordia. Bueno, vamos a iniciar leyendo la palabra de Dios, como lo hemos estado haciendo durante estos domingos. Y también recordarles que Dios durante esta semana
nos ha enviado la lluvia como parte de su poder, bendición y soberanía en medio del coronavirus. El Señor sigue gobernando, Él sigue actuando, dirigiendo y tiene todo el control del universo y lo que quiere lo hace. Jehová de los ejércitos. Vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana. He escogido el Salmo 23, un salmo muy conocido en muchos hogares y familias. Es un salmo de David, del rey David, y dice de la siguiente manera: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¡Qué hermoso salmo! Oportuno como la palabra de Dios para todo este tiempo difícil. Como hemos dicho en domingos anteriores, tiempos de limitaciones, de restricciones, de aislamiento, de incomodidad, de temores, de prevenciones, de estrés, de angustia, muchas veces. Miren, el salmista empieza reconociendo a Dios y con una especificación lo designa como un buen pastor, mi pastor. Y ese pastor, como me conoce, me ha de conducir a lugares de delicados pastos, es decir, donde yo tendré alimento para ser saciado. Y me hará descansar, porque a veces llega el agotamiento, llega el estrés, la falta de ánimo, las fuerzas se van agotando y Él me hará descansar. Y Él me llevará a aguas de reposo. ¿Ha estado usted en este tiempo de pandemia pastoreado por el Señor en aguas de reposo? Él ha brindado a usted y usted ha experimentado su descanso, su reposo. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Hay aguas que son agitadas, turbulentas, pero hay aguas que son mansas y de reposo, donde el rebaño se siente seguro y saciado. El salmista también dice que el Señor confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Miren, la palabra confortar significa animar, dar vigor, dar fuerza, levantar. En otras versiones habla de restaurará mi alma. Y en el original significa, en el hebreo, volver al estado original en el que estaba con el Señor y aún mejor que antes.
Significa ser fortalecido cuando llegan las pruebas, las dificultades, las situaciones complejas y adversas y aún lo que llamamos las desgracias de la vida. El Señor confortará, me dará vigor y fortalecerá mi alma y mi espíritu en ese tiempo. ¡Qué tremendo! El Señor es nuestro pastor. Esta palabra en el hebreo es Raab. Significa alguien que se dedica al cuidado y la alimentación del rebaño, de las ovejas mansas e indefensas. Está 170 veces para describir el cuidado de ese pastor. ¡Qué tremendo! Le animo en esta mañana a que permita en su corazón y en su vida que el Señor le pastoree. Y que este Salmo 23, más que algo religioso o como algo místico o como algo esotérico, no, sino como algo vivencial en la fe que Dios es real y su misericordia nos alcanza. Permita que Dios le pastoree y experimente esta realidad descrita por el salmista David. Jehová, Dios es mi pastor y yo y usted somos sus ovejas y ovejas de su prado, de su redil. Vamos a orar en esta mañana, dando gracias a Dios por esta nueva escuela dominical, por este nuevo encuentro que más que algo religioso o rutinario, es un tiempo para ser bendecidos, pastoreados y alimentados por la palabra de Dios. Allá en tu casa, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, unámonos juntos en oración en esta mañana. Señor, gracias nuevamente por este domingo que nos regalas para honrar y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, porque hemos experimentado tu misericordia, tus cuidados, tu protección durante todo este mes de mayo que ya llega a su final para dar paso a otro nuevo mes. Hemos experimentado, Señor, los cuidados tuyos durante los meses pasados, como el buen pastor. Gracias, Padre, en esta mañana, por reconocerte como el pastor de nuestras vidas, el que tiene todo el cuidado, toda la sabiduría, la soberanía para guiarnos a delicados pastos y a aguas de reposo, aún en tiempos de coronavirus y de pandemia, obedeciendo desde luego a las autoridades y las reglas y normas de la salud. Tú nos has pastoreado. Gracias por pastorear a las familias, a los matrimonios, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, a las ancianas, a los abuelitos, a cada hombre, a cada mujer de esta ciudad y de este país. Gracias por los que han abierto su corazón para que tú seas su pastor. Gracias por esta escuela dominical. Bendecimos todo lo que hagamos aquí para tu honra y tu gloria. Y gracias también por la enseñanza de tu palabra en esta mañana, por los testimonios y por los cánticos espirituales. Para tu honra y tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias al Señor por este tiempo especial. Ha llegado el momento de compartir la palabra de Dios. Y durante estos meses hemos estado compartiendo la enseñanza en la serie Poniendo nuestra mirada en Cristo. Hemos compartido Jesús como intercesor, Jesús en nuestras debilidades y fragilidades, Jesús hacedor de milagros, Jesús nuestro primer amor,
Y en esta mañana el tema sigue siendo también Jesús. Y se titula Jesús el buen pastor. Y para esto en esta mañana damos la bienvenida a nuestro hermano Eker Machado para exponer y compartir la palabra de Dios. Gracias al Señor por estar con nosotros, hermano Eker, en esta mañana. Gracias por la disposición de compartir la palabra de Dios para la iglesia. Que el Señor le use y le bendiga en lo que Él le ha dado para compartir a la iglesia. Bienvenido, hermano Eker Machado, a la exposición de la palabra de Dios. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Es un privilegio poder compartir nuevamente con ustedes acerca de la palabra del Señor. En este tiempo hemos podido recibir palabra fresca, oportuna para tiempos difíciles, tiempos en los cuales nuestra fe es probada y en la cual estamos seguros saldremos victoriosos. En la enseñanza del domingo anterior, el pastor Milton nos compartió verdades acerca de nuestro buen Dios. Solo Dios es bueno. A pesar de nuestra interpretación de lo que significa ser bueno, de querer parecer buenos y mostrarnos buenos, el mandamiento de Dios consiste en amarle a Él sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Este mandamiento de amarle a Él va de la mano con lo establecido en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, que dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Y de qué manera hemos visto reflejado ese amor de Dios para con nosotros? De la manera más importante es a través de la entrega, el haber enviado a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, por todo aquel que en Él cree. Y de esta manera, al amarnos, nos ha hecho sus hijos, nos ha hecho su pueblo y su rebaño. En esta mañana vamos a estudiar el pasaje de Jesús el buen pastor. Hemos aprendido acerca de amar a Dios sobre todas las cosas y que Él es el único bueno. Así que vamos a leer en capítulo 10 de Juan para conocer más acerca de ese buen pastor. Les invito a que abran sus Biblias y me acompañen en el libro de Juan, capítulo 10. Dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Jesús el buen pastor. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores,
pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Los judíos rechazan a Jesús. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Pero Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Este hermoso pasaje es una alegoría en su parte inicial, como tipo parábola, como un ejemplo, una comparación que hace Jesús entre el mundo, la relación de un pastor y sus ovejas, con la relación de Dios con su pueblo, y de Él como el pastor de su pueblo, como el buen pastor. Pero como sucedía en muchas de estas manifestaciones de parábolas, enseñanzas de Jesús, como nos pasa muchas veces, en una primera lectura, en una primera escucha, no se nos queda toda la esencia de lo que Él nos quiere transmitir. Y en los primeros 5 versículos de este pasaje está toda la enseñanza condensada, pero al no entenderlo, el pueblo, los asistentes a esa enseñanza en ese momento, Jesús viene y desarrolla mucho más la idea en los versículos subsiguientes, y luego se presenta un enfrentamiento con los judíos, mucha tensión en este pasaje, de tal manera que vamos a empezar a desarrollar el pasaje no necesariamente en el mismo orden de los versículos, sino de acuerdo a 3 temas principales o 3 aspectos principales que se desarrollan en el mismo. El primero: ¿quién es el buen pastor y cómo es el buen pastor? Vamos a analizar la figura, las características de Jesús como el buen pastor. En segundo lugar, analizaremos el propósito de Dios manifestado en las Escrituras desde el inicio y hasta la eternidad, en llamarnos su pueblo, su rebaño, sus ovejas. El propósito de Él en pastorearnos. ¿Qué podemos extraer de las Escrituras acerca de este ejemplo, de esta alegoría que Él usa para referirse a su pueblo y a sí mismo? Y por último, vamos a mirar algo acerca del rebaño, acerca de quiénes conforman ese rebaño, quiénes hacen parte de él, y la misión
que existe para este rebaño, conforme a lo que allí en este texto de Juan vamos a analizar. ¿Quién es el buen pastor? ¿Qué significa y qué características tiene el buen pastor? En el capítulo 10 de Juan, cuando Jesús dice yo soy el buen pastor, proviene este término bueno del griego kalos, que significa hermoso, también significa bondadoso, también significa amoroso, prominente. Y todas estas palabras, todo este significado se lo transmite Jesús a un pueblo necesitado, un pueblo que venía acostumbrado a ser pastoreado por malos pastores, que estaba esperando el cumplimiento de una promesa, de ese gran pastor que vendría a unirlos, que vendría a darles esperanza. En lugar de ese gran pastor, en ese momento ellos estaban rodeados de una élite religiosa, política, económica, que conocía perfectamente el contenido de la ley y de la promesa. Y esa misma élite se asombró y se escandalizó cuando Jesús dice yo soy el buen pastor. En el capítulo 9 de Juan, justo anterior a este que acabamos de leer, acababan de intentar apedrearlo por haber sanado a una persona. Y cuando viene Jesús y nuevamente recalca yo soy el cumplimiento de esta otra promesa de un pastor, genera todo un tipo de oposición por parte de escribas, fariseos. Pero el pueblo reconoce la voz de su pastor. Vemos como en Ezequiel, capítulo 34, de los versículos 22 al 24, dice: yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. En el momento que se escribe esta profecía, David había muerto hace más de 400 años. Y es interpretado no solo por eruditos cristianos y comentaristas cristianos, sino también de origen judío, que cuando en este texto se refiere a David, se refería a la simiente de David, al Mesías, que nosotros sabemos que es Jesucristo. De modo que se presenta en estos momentos Jesús no solo como un nuevo nombre, sino como el cumplimiento de la profecía tan anhelada para este pueblo que estaba como ovejas que no tienen pastor. Hoy en día tenemos la bendición de tener muy buenos pastores y bendecimos sus vidas, pero esta no es la generalidad. Existen también pastores que solo buscan su propio beneficio. Existen pastores que no están preocupados por las ovejas. Existen pastores que actúan como los llamados asalariados que se mencionan en el capítulo 10 de Juan. Dice el versículo 12, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. En el contexto histórico era común que personas que tuviesen pocas ovejas las entregaran a un pastor que tuviese un rebaño más grande. Pero también estos pastores eran conocidos porque si bien recibían un valor por el servicio, no daban la misma importancia y cuidado a las ovejas por quienes recibían una compensación, sino únicamente a las propias. Y Jesús viene a decir y a diferenciarse claramente de esos pastores que no buscan el beneficio de la grey. Es decir, yo soy el buen pastor, el que da su vida por las ovejas. Así que vamos a analizar 6 características de lo que es un buen pastor. La primera de ellas es que un buen pastor conoce a sus ovejas, incluso más de lo que ellas se conocen a sí mismas. ¿Quién nos conoce mejor que nuestro Padre, cierto? Nuestros pensamientos, nuestros sueños, nuestro futuro se encuentran en las manos del Señor. Solo Él conoce todo.
Pero también es importante destacar que las ovejas también conocen a su pastor. El versículo 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Pero también dice: y las mías me conocen. Cuando Dios Padre le entrega estas ovejas a su Hijo, este Hijo las conoce, les da un nombre nuevo. Nosotros tenemos un nombre nuevo delante de Dios desde el momento en que hemos pasado a ser parte de su rebaño. Él nos conoce, conoce nuestras necesidades antes de que nosotros se las compartamos incluso a Él. Sabe de qué tenemos necesidad. Ante Él no podemos engañarle. Ante Él somos lo que somos. Y debemos cada día esforzarnos por conocerle más y más a Él, porque Él se ha interesado en conocernos a nosotros. De otra parte, el pastor cuida, alimenta y guía al rebaño por donde debe caminar. Vamos al Salmo 23, muy conocido por todos. Los primeros 3 versículos dicen: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Tenemos una idea un poco imaginada de un pastor con aspecto paternal y unas ovejas blancas, relucientes en una verde pradera, pero investigando un poco sobre el trabajo arduo del pastor a lo largo de toda la vida, no sobra mencionar y compartirles en esta mañana lo difícil que es esa tarea. Dice de la fuente, encontré que a lo largo del año había un tiempo en que terminaba la cosecha y en ese momento podían salir las ovejas y podían alimentarse de algunos granos como cerca al lugar donde eran cuidadas. Pero luego empezaba el verano en pleno, el clima más cálido, así que el pastor tenía que llevar los rebaños a pastos más frescos en regiones más altas. Y allí el trabajo del pastor no era solo de día, sino también de noche. A veces tenían la oportunidad de encontrar una cueva donde resguardarse, pero la mayor parte del tiempo era a la intemperie. En la noche expuesto a múltiples peligros, no solo de animales, también peligros humanos. Y durante la noche es interesante el rol de la voz del pastor, a quien sus ovejas escuchan y con quien sienten calma frente a los demás sonidos amenazantes de la noche, de sus enemigos naturales. Al anochecer o finalizando la tarde, el pastor las cuenta, revisa su estado, cada una de ellas. Y en la mañana las llama y éstas lo siguen a los pastos. Al mediodía, cuando crece el calor, entonces los lleva a tomar agua, a fuente fresca. Pero sucede que estas fuentes también con el tiempo se secan y entonces el pastor debe llevarlos a pozos donde él saca el agua para que ellas puedan alimentarse. Luego, al final de la estación seca, él debe moverlos nuevamente su rebaño a los valles hasta que comiencen las lluvias y el invierno, momento en el cual vuelven a ser resguardadas. Al observar este ejemplo de lo que es el trabajo del pastor con su rebaño a lo largo del año, no podemos sino pensar en este momento en cómo Dios ha sido ese buen pastor con nosotros a lo largo de toda nuestra vida. No puedo sino recordar los diferentes momentos en los cuales Él ha sido nuestro alimento. Él ha sido esa agua viva. Él ha sido esa protección. Él ha sido esa voz en medio de la noche que nos ha dado aliento para seguir adelante. Pero también el buen pastor disciplina y corrige a las ovejas cuando es necesario.
el pastor va bien equipado, tiene una serie de elementos para el buen desarrollo de su labor. Y solo por mencionar algunos, se indica que en la época era común que llevara un bolso material de cuero en el cual tenía algunas reservas de alimentos, que tuviese un cuchillo, que tuviese algo donde recoger agua o donde depositar agua, pero también una onda, como recordamos del pastor David, del rey David posteriormente. Quizá una flauta, como era el caso también de David, quien tocaba la flauta. Y de los dos instrumentos más destacados están el cayado y la vara. En el versículo 4 de Salmo 23 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ahora, la vara era realmente un arma. Tenía la capacidad en su punta filosa incluso de matar otros animales con ella. Pero el cayado tenía una función diferente. El cayado es el que tiene la forma de gancho en su punta. Entonces el cayado servía para alar a esa oveja que se estaba desviando del camino. Quizá también o la vara o el cayado servían en ocasiones para despejar el camino de espinas para que este rebaño pudiera seguir adelante y pasar. También la vara y el cayado son puntos de referencia. Donde está esa vara y hacia donde están caminando esa vara y ese cayado, hacia allá están yendo las ovejas. Sin embargo, claramente el significado principal de estos dos elementos es disciplina. Cuando nos salimos del camino, cuando queremos salir del camino por el cual Dios quiere que transitemos, entonces Dios muchas veces debe usar la vara y el cayado para traernos nuevamente con Él. Y bueno, toda disciplina al inicio no es de gozo, pero genera el resultado y el objetivo final que Dios quiere en nosotros para nuestro bien. El buen pastor toma en sus propios brazos a la oveja herida. En Ezequiel 34, versículo 16 dice: yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Así que el buen pastor está preparado con su vestimenta quizá básica, con algunos elementos muy rústicos, para buscar la sanidad también de sus ovejas, en preocuparse por sus necesidades físicas y, si es necesario, cargarla en sus propios hombros. No así con la oveja que menciona el mismo versículo, engordada y que se crea muy fuerte. Él está con esa oveja débil y necesitada. El buen pastor también resguarda a las 99 y busca a la perdida. Conocemos la historia que se relata en Mateo 10 acerca de un hombre que tiene 100 ovejas, pero una de ellas se descarría y no dejará el hombre esas 99 para ir a buscar a la oveja que se ha perdido. Pues el buen pastor hace eso. Deja en buen cuidado las 99, pero va por ella. Porque es que el mismo capítulo 10 de Juan nos dice que ni una sola arrebatarán de su mano, porque el Padre así lo ha dispuesto. Por último, el buen pastor protege y defiende a sus ovejas y pelea contra los enemigos. Tenemos como modelo de esta característica de buen pastor a David en su rol como pastor. Ya él empezó a desempeñar su carácter como guerrero. Primera de Samuel 17:34, David dice que tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí,
Yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. David luchaba por sus ovejas y esta preparación además le sirvió para enfrentarse luego al gigante Goliat, donde usó una honda, otro de los elementos del pastor, y posteriormente para desempeñarse como todo un guerrero, como rey de Israel. Juan 10:15 nos dice que así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Jesús, el buen pastor, pone su propia vida, dio su propia vida por sus ovejas. Él ganó la buena batalla, Él ganó la victoria por nosotros contra todos nuestros enemigos. Todos han sido destruidos por su poder y por su victoria. Él es nuestro guerrero, nuestro poderoso gigante. Él es el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Con base en estas características que hemos podido extraer acerca de un buen pastor, ¿no te sientes más seguro? ¿No te sientes hoy más confiado? ¿En manos de quién estás? ¿Estás en manos del pastor de los pastores? ¿Sientes que estás en su redil? Significa que por tener el buen pastor que tenemos, no van a pasar cosas malas, todo va a ser bueno de acuerdo a nuestra propia definición de bueno. Lo cierto es que temporalmente habrá cosas que nos sucedan que no califiquemos de buenas. Habrá sufrimientos, enfermedades, dificultades. Pero en la eternidad, al final, todo lo que nos pasa será para bien, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El segundo aspecto es cuál es el propósito de Dios en que seamos sus ovejas, su rebaño, y que Él sea nuestro pastor. Si observamos el término oveja, en diferentes versículos a lo largo de la Biblia se menciona 194 veces, mucho más que otros animales. Abel, Moisés, Jacob, Abraham, David fueron pastores de ovejas. Hemos visto cómo en muchas profecías de Isaías, Ezequiel, se hace referencia también a pastor y ovejas. ¿Por qué ese animal? ¿Qué tiene de diferente? Existen características conocidas de estas ovejas en general, que viven en rebaños, que son un poco torpes, no tienen defensas naturales, pueden ser bastante tercas, no tienen muy buena visión, pero escuchan bien. Quizá son estas algunas de las razones por las cuales nos comparó con ovejas. Quizá no funcionaría lo mismo si nos hubiera denominado como leones o como águilas o algún tipo de ave. No funcionaría la relación de la misma manera, ni el ejemplo. Las ovejas, con todas estas limitaciones que mencionamos que tienen, requieren un pastor para vivir. Y de todas las razones que podamos mencionar, existen dos en las cuales quisiera que profundizáramos. La primera es que el propósito de Dios ha sido hacernos su pueblo y por ende su rebaño. Y la segunda es que en su soberana gracia y para su gloria, así nos ha denominado. El primer punto relativo a que somos su pueblo, que somos de Él, lo vemos en Juan 10:29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es decir, estamos en las manos del Padre y de allí nadie nos puede arrebatar. Dice el Salmo, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Ese es el lugar en el cual Dios nos ha permitido estar. Somos suyos
y se preocupa tanto por nuestro bienestar, por lo que nos pueda pasar, así como se preocupa el pastor por sus ovejas, que en varios textos bíblicos, cuando existe carencia de pastor o alejamiento de las ovejas de su pastor, dice Mateo 9:36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. De manera que Dios no solo se complace en que seamos su pueblo y pastorearnos, sino que se asegura de que en diversos momentos, incluso cuando estemos alejados, podamos tener la provisión de ese pastoreo. ¿Por qué tanto interés cuando la palabra reitera constantemente algo? Esa relación de pastor-oveja se reitera a lo largo de toda la Biblia. ¿Por qué tanto interés de Dios? ¿Por qué tanta compasión? ¿Por qué esa preocupación? Porque nosotros tengamos el pastoreo adecuado suyo. Pues eso nos lleva al segundo punto, y es que su gracia inmensa y su glorificación, que su nombre sea glorificado, son las razones fundamentales y el propósito fundamental de que nosotros hoy seamos su rebaño. En Isaías 63:14 dice: el Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Cuando nosotros actuamos como ovejas, como ese rebaño que es pastoreado, glorificamos el nombre de Cristo, el nombre de Dios. Así que debemos sentirnos gozosos de ser ese rebaño, ese pueblo escogido por Dios, porque de esta manera le glorificamos a Él, porque Él nos cuida como su pueblo, y eso es evidente, y eso da testimonio y glorifica el nombre de Dios. En Isaías 58:11 vemos que este propósito de Dios no es un propósito de momento. Jehová te pastoreará siempre, dice Isaías 58:11, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Siempre me ha llamado la atención que el Salmo 23 es un texto muy usado en ceremonias de funerales, por ejemplo. Jehová es mi pastor, nada me faltará, y bueno, hay una referencia al valle de la sombra de la muerte. Pero yo creo que lo más importante es que el pastoreo de Dios es un pastoreo permanente. Él no se cansa de ser nuestro pastor. Trasciende lo físico, porque Él realmente está pastoreando también nuestra alma. Y ese pastoreo no se acaba entonces con nuestra muerte física, sino que tiene la promesa de mantenerse por la eternidad. Dice Primera de Pedro 5:4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Cuando Jesús venga por segunda vez, vendrá como rey, como juez, pero no dejará de ser nuestro buen pastor. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. En la eternidad, mis hermanos, seremos pastoreados por Él. Ese pastoreo que empezó ya en el momento que Él nos escogió para ser sus ovejas, nos tomó en sus manos y de la cual nadie nos puede arrebatar, permanecerá por la eternidad. Y Él cubrirá todas nuestras necesidades y nos llevará a fuentes de agua viva donde simplemente ya no tendremos más sed. Todas nuestras necesidades están cubiertas en Él, no pensando en las circunstancias temporales, porque como dice Isaías, en la sequía, porque habrá sequías,
Él saciará nuestra alma. Y cuando nuestros músculos físicos estén cansados, pues habrá vigor para nuestros huesos. Pero hay esperanza hacia futuro de una vida completamente pastoreada por nuestro Señor, en la cual no nos faltará nada. Por último, ¿quiénes conforman este rebaño? Este gran grupo de hijos de Dios, este pueblo de Dios, ¿y cuál es la misión que debemos cumplir? Jesús se presenta en el capítulo 10 como la puerta de la salvación. Sabemos que el término de puerta también tiene un significado bíblico importante. Solo una puerta para entrar al arca. Jesús mismo denominándose como la puerta. Tal manera que no hay otro camino sino a través de Jesús para la salvación y para ser parte de este pueblo de Dios. Pero ¿a qué nos llama? En el versículo 16 del capítulo 10 también dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Recordemos que estaba hablando al pueblo judío, y ellos se sintieron muy contentos de el cumplimiento de la promesa de Ezequiel. Había llegado su pastor, pero ojo, ustedes no son el único pueblo, hay más pueblo. Allá afuera hay más ovejas de las mías, y recuerden que yo no voy a dejar perder ni una sola. Así que se refiere a los que hemos sido hechos su pueblo posterior a los judíos, somos los gentiles. Y hemos empezado a conformar y ampliar este gran rebaño. Y así como los judíos en el momento se pudieron incomodar porque ya el redil no se conformaba solo por ellos, sino por un pueblo mucho mayor, la iglesia ha tenido que incomodarse en diferentes momentos de la historia para movilizarse. Uno de los grandes pensadores cristianos de nuestra época, Piper, hacía referencia a cómo el fundador de Wycliffe, de los traductores de la Biblia, en un momento en que parecía que el trabajo misionero había llegado a casi todos los países del mundo, se movilizó y dijo: tengo que llegar a aquellas tribus para quienes aún la palabra de Dios no está en su propio idioma, porque el mandato es que deben llegar esas otras ovejas, que oigan la voz, que oigan el mensaje. No podemos pensar que el trabajo misionero y de evangelismo se hace solo. Nosotros somos los llamados a cumplir este ministerio. Pablo, en momentos de desánimo, en Hechos 18, 9 a 10, recibió esta palabra de Dios. El Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. La palabra final que nos da este texto en el versículo 16 es de esperanza. Si Él las trae, ellas vendrán. Ninguna oveja verdadera de Cristo va a rechazar su palabra de forma definitiva, pero nuestro papel es llevar el mensaje, tiempo y fuera de tiempo. Estas ovejas no van a perecer jamás. Nadie las va a arrebatar de la mano del Padre en ningún momento. Cada uno de nosotros como creyente es un regalo del Padre al Hijo, y es un regalo que el Hijo ha apreciado hasta dar su propia vida por nosotros. Por eso Él es el buen pastor. Te invito en esta mañana a que medites sobre las siguientes preguntas. ¿Quieres ser tú pastoreado por Jesús, el buen pastor? ¿Tienes una relación hoy con Jesús
en la cual Él es tu pastor y tu oveja. O quizá la has tenido, pero hoy estás fuera del camino y de la guía de ese buen pastor y estás perdido y necesitas regresar al redil. Y tú que tienes una relación cercana con Dios, con Jesús como tu pastor, estás dispuesto a ir también por aquella oveja que aún nos hace falta en nuestro redil. Esas son las preguntas para meditar y para honrar y glorificar el nombre de Dios. Él nos ha hecho su pueblo y nos pastorea para la gloria de su nombre. Glorifiquémosle pues en todo lo que hagamos. Dios les bendiga. Padre Celestial, tú que eres nuestro pastor, pastor de pastores, el príncipe de los pastores, te alabamos, Señor, y glorificamos tu hermoso nombre, que es sobre todo nombre. Hemos podido conocer más acerca de tus propósitos en llamarte ese buen pastor. Señor, y qué privilegio, qué gozo poder tener a ese buen pastor que su vida da por las ovejas, y que tú nos llames tu rebaño, tus ovejas, es un regalo inmerecido. Por eso te exaltamos y por eso te alabamos, oh Señor. Ayúdanos, Señor, a dejarnos ser pastoreados por ti, a dejar nuestra rebeldía y terquedad y a buscar junto a ti, Señor, el verdadero alimento, la protección, el cuidado que solo tú nos puedes dar. Ayúdanos a pensar y recordar esas promesas maravillosas de un pastoreo eterno que solo tú puedes ofrecer. Y ayúdanos a traer y rescatar a esa oveja que hace falta para que se una a este redil. Esa oveja que es tuya, Señor, y que está esperando oírte. Conscientes de la esperanza y la total certeza que llegará a ti, porque así tú lo has establecido, Padre. Porque ni una de las que tu Padre te ha entregado, Jesús, dejará de llegar a ti. Te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por la exposición de la palabra en esta mañana. Gracias, hermano Ecker, por traernos esta palabra y estas verdades eternas que nos alimentan
y son de fortaleza para nosotros como iglesia también y como hijos del Señor. Bueno, queremos compartirles que seguimos en nuestras actividades semanales, gracias al Señor. Durante los martes continuamos con los grupos de edificación mutua. Estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos por el capítulo 5. Y esta semana tendremos una nueva experiencia con los grupos que están realizando este estudio. Gracias al pastor Milton, al hermano Julio Mario Anaya, al hermano Eker Machado, por estar allí también coordinando y conduciendo estos grupos de edificación mutua. Gracias al Señor por todos los que están como estudiantes y su compromiso y fidelidad cada martes a las 7:30 de la noche para estudiar la palabra de Dios. Los jueves, las hermanas, mujeres de la congregación se están reuniendo virtualmente para tener su estudio especial y encuentro. Jueves a las 7:30 de la noche. Así que ya lo saben, siempre hay espacios para los ministerios y usted está allí atento a las reuniones. Los viernes estamos con el tiempo de oración a partir de las 7:30 de la noche. Estamos en un tiempo hermoso de unión, fraternidad y comunión en la oración. Así que te invitamos a que, si no has podido en estos días, puedas hacerlo y unirte a ese tiempo de oración. Damos gracias a Dios también porque este sábado pasado, 30 de mayo, tuvimos la reunión con los caballeros, los varones de la congregación. Gracias al Señor por este tiempo especial que compartimos juntos como hombres, esposos, sacerdotes del hogar, y experimentamos el cuidado de los unos por los otros también. Gracias al Señor. Y no se olviden que los jóvenes también tienen su encuentro a partir de las 5 de la tarde todos los sábados. Ahí están los hermanos César y Diana para compartir con ellos y el equipo que les acompaña para estos sábados también el ministerio juvenil. Estamos orando también por todos los ministerios, gracias al Señor. Así que seguimos en el mes de junio, estaremos compartiéndoles las actividades que han de venir. Bueno, vamos a terminar este tiempo especial y siempre oramos antes de despedirnos. En esta mañana vamos a orar por los enfermos. Muchas personas adoloridas, situaciones físicas difíciles. También hay otras dolencias en la vida y queremos que el Señor nos pastoree también como aprendimos en esta mañana. Así que vamos a orar al Señor y permítame antes leer la palabra de Dios que dice de la siguiente manera: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y el versículo 9 dice: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Este es el Salmo 91. En esta mañana tomemos estas promesas del Señor para orar por los enfermos, para orar por situaciones complejas y difíciles, recordando que Jehová es nuestra esperanza y nuestro castillo,
y en Él debemos confiar. Señor, en esta mañana te damos gracias por esta nueva escuela dominical y este tiempo especial que dedicamos a ti, este servicio para honrar y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, porque hemos recibido tu palabra en esta mañana. Hemos estado en comunión en la distancia a través de este medio de comunicación. Y reconocemos también nuestras fragilidades, dolencias físicas, corporales y aún espirituales. Y en esta mañana nosotros como iglesia, como tus hijos, como tu pueblo, levantamos clamor, oración y súplica por todos los enfermos de la congregación, por enfermos en la familia, por amigos y amigas cercanos y lejanos que están adoloridos de alguna situación física. Los que están en chequeos médicos, cirugías, exámenes aún en medio de esta situación delicada. Estamos orando para que tu palabra sea una realidad, nuestra esperanza, nuestro castillo, el que nos libra de la peste destructora, el que es nuestro escudo, adarga es su verdad, el que nos protege aún de pestilencia y de mortandad que en medio del día destruya. Oh Señor, te hemos puesto a ti, Jehová, como nuestra esperanza, a ti como Altísimo eres nuestra habitación. Oh Señor, guárdanos de plagas que toquen nuestra morada. Oh Señor, en esta mañana dependemos de ti. Nos refugiamos en ti, Señor, Dios altísimo, poderoso, Rey de reyes, Señor de señores, que envías la lluvia temprana y la lluvia tardía, Dios de la familia, de los hogares, del matrimonio, de los hijos. En el nombre de Jesús oramos en esta mañana. Gracias, Dios Padre Todopoderoso y Espíritu Santo. Vamos a despedirnos con tu bendición, Señor, en este nuevo mes de junio. Bendito seas, este país está en tus manos, el continente entero en tus manos, bajo tu señorío. Todo hombre, toda mujer bajo tu señorío en estos momentos. Arrepentimiento para reconocerte como Dios Salvador. En el nombre de Jesús, oramos por toda la humanidad en esta mañana. Salvador, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Mis hermanos, amigos, amigas, ha sido un privilegio, gozo, poder estar nuevamente unidos en la distancia. Un privilegio compartir con ustedes en esta mañana este servicio para honrar y glorificar el nombre del Señor. Deseamos que Dios les bendiga en este nuevo mes de junio, que Él guarde a la familia y todo lo que se ha planificado, aunque todo lo que no podamos hacer también está en las manos de Dios. Damos gracias siempre porque Él es soberano. Que el Señor les bendiga. Hasta el próximo domingo. Bendito sea el nombre del Señor.